Bien, como les digo, le pido la mejor de las atenciones. Hoy estamos con la famosa parábola titulada La parábola del hijo pródigo. Es probablemente una de las parábolas más conocidas de Jesús y también sobre las que más veces se ha predicado. Creo que habremos escuchado en nuestro caminar cristiano muchas predicaciones sobre la parábola del hijo pródigo, o también habremos leído algún libro, algún autor referente a ella. Como les digo, es una parábola que genera mucho interés en los creyentes, y aunque se titula popularmente como la parábola del hijo pródigo, a lo largo de toda la historia se ha utilizado diferentes títulos para esta parábola. De hecho, no sé si conocen al autor Timothy Keller, pastor en Nueva York, él ya falleció. Él, antes de partir con el Señor, tuvo un libro muy conocido, muy popular, que se titulaba El Dios pródigo. Y hablaba precisamente de la parábola del hijo pródigo y le titulaba El Dios pródigo. Y si bien este hombre de Dios utilizó este título para generar controversia sobre este título, no soy de esas personas que esté muy de acuerdo con el título del Dios pródigo. Y explico por qué. Pródigo significa, por si usted no lo sabía, dice la Real Academia Española, dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Por eso digo que no me gusta el título del Dios pródigo, porque en ningún caso, grado o forma podríamos decir esto acerca de Dios, aunque, como le digo, el autor lo hace de forma intencional para generar controversia y que la obra pueda ser presentada. Probablemente el título más ceñido a la historia, a la parábola que Jesús cuenta, sería la parábola de los dos hermanos, o la parábola de los dos hijos, o la parábola del padre y los dos hijos. Esto parece ser el título más natural. Y en esta mañana estoy casi seguro, convencido, de que muchos de ustedes van a comprobar que después de haber escuchado mucho acerca de esta parábola y muchas predicaciones o libros, probablemente se sorprendan de cuál es la interpretación más literal y ceñida al texto bíblico. Que de tanto que hemos oído, nos hemos olvidado, quizás, muchos de nosotros, de qué significa la parábola del hijo pródigo y cuál es el principio del reino de los cielos que esta parábola presenta por medio de Jesús. Bien, para llegar entonces a encontrar y entender lo que Jesús está diciendo por medio de la parábola, debemos ir al contexto, como siempre hemos hecho. Recuerden que la última vez que hablamos de Jesús y de su ministerio nos habíamos quedado en Lucas 14, donde Jesús había sido invitado a una ceremonia, a una celebración por un fariseo, y él presenta dos parábolas, la de la gran cena y la de los invitados a la boda. Después de estas dos parábolas, Jesús sigue predicando el evangelio y muchas multitudes le siguen, y él lanza la parábola del precio, el costo de ser su discípulo. Y leemos juntos Lucas 15, del 1 al 2, fíjense en los detalles de este contexto. Se acercaban a Jesús, ¿cuántos? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, de las multitudes que siguen a Jesús, cuando Jesús iba a una aldea o pueblo o lugar, todos los pecadores, todos los publicanos, toda la gente de mala reputación salía a ver a Jesús, salía a escuchar y oír a Jesús. Versículo 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Ay! El diagnóstico de los judíos religiosos es, este está siempre rodeado de pecadores, de gente de mala reputación. ¿Cuál es el contexto entonces? Sencillamente, que de los judíos de la época había dos sectores, dos grupos. Y Cristo siempre estaba aparentemente con un solo grupo. Sabemos que esto no es cierto porque Jesús también iba a las casas de los fariseos. Pero, ¿quiénes se acercaban a Jesús? Los pecadores. ¿Quiénes se molestaban o no se acercaban a Jesús porque estaba con pecadores? Los religiosos, fariseos, escribas de la época. Es decir, la incomodidad de estos religiosos judíos en este punto no es una queja por el mensaje de Jesús, no es una queja por la doctrina de Jesús, no es una queja por el testimonio o vida personal de Jesús, es una queja por el motivo que ellos entienden de que Jesús esté siempre rodeado de personas de mala reputación, de mala condición, o lo que habitualmente se les llamaba pecadores. Y que por lo tanto, estos religiosos no están de acuerdo con esta práctica, ni aceptan ni ven con buen agrado que Jesús siempre esté recibiendo a este tipo de personas.
Para estos religiosos, estar con pecadores implica rebajarse a su estado y condición. Mientras Jesús siga recibiendo a pecadores que se le acercan, ellos no van a creer ni escuchar a Jesús, porque no cumple con la expectativa que ellos tienen de un verdadero rabino. Para ellos un verdadero rabino es aquella persona que estaba rodeado de gente que conoce la ley, que ama a Dios fervorosamente, que ora, que ayuna, que ofrenda, que vive de forma piadosa y, por lo tanto, no es posible que esté rodeado de pecadores. Para ellos no tenía sentido que Jesús estuviese con un pecador compartiendo la mesa y que instantes después estuviera con un fariseo hablando de la ley y compartiendo la mesa. No fuera a ser que podrían llegar a pensar que son todos iguales, que son todos pecadores. Ante este prejuicio religioso, nosotros somos buenos, ellos malos, nosotros justos, ellos pecadores. Ante esta incoherencia de los fariseos, porque si los fariseos pensaban hablar de la ley a los que ya cumplían la ley, ¿de qué les servía? Se supone que la ley era para los pecadores y que volvieran a Dios. Ante esta acusación contra Jesús, ¿por qué estás rodeado de esta gente y pasas tiempo con ellos? Jesús va a lanzar aquí en Lucas 15 una secuencia formidable de 3 parábolas, donde toma el argumento de los fariseos, donde toma la religiosidad humana, donde toma el ritualismo, la hipocresía y la apariencia y las desarma en forma de parábola como nunca antes ni después se ha oído ni escuchado. Por eso le pido la mejor de las atenciones. La primera parábola que Jesús lanza es la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 3 al 7. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Jesús sigue con su segunda parábola. Dice exactamente el mismo principio y misma conclusión que la primera. Fíjense atentamente. Lucas 15 del 8 al 10. ¿O qué mujer, notan que Jesús sigue hablando? ¿O qué mujer sigue enlazando una con otra parábola? Que tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo otra vez: gozaos conmigo porque se ha encontrado la dracma, la moneda que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ambas parábolas tienen la misma enseñanza y principio del reino de los cielos y Jesús explica ambas. Jesús está respondiendo a estos fariseos lo mismo que ya respondió al principio de su ministerio cuando fue cuestionado porque estaba con Mateo el publicano y sus amigos publicanos cenando juntos. ¿Recuerdan Marcos 2, 16 a 17? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Y más adelante en Lucas 19 repetirá esta misma verdad. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús ya había respondido a los fariseos sobre este asunto, ¿por qué ahora vuelve a responder por medio de 3 parábolas? Bueno, porque aquí Jesús en este punto de su ministerio está añadiendo algo más a la respuesta. Un concepto clave. Un argumento que es capaz de desmontar, destruir y dejar en el olvido cualquier prejuicio religioso. Jesús, por medio de estas 3 parábolas, va a responder a cualquier persona que diga ser creyente, pero quiere hacer de su fe un club selecto, un club de religiosos y justos por sus obras. A toda idea religiosa que plantee
que Dios nos salva por gracia y que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Noten el detalle, el concepto clave. Acabamos de leer en Lucas 15, 5 al 6, y cuando la encuentra la oveja perdida, la pone en sus hombros. ¿Cómo lo pone en sus hombros? Gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el versículo 9, la segunda parábola, ¿qué dice Jesús? Y cuando la encuentra la mujer, la moneda perdida, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y por si no queda claro, Jesús después explica que en los cielos, cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles que ministran la presencia de Dios se gozan con regocijo y alegría, celebrando la gracia y misericordia de Dios para con esa persona. Es decir, que los ángeles que ministran la presencia de Dios están autorizados por Dios mismo en su presencia a hacer fiesta y gozo y alegría por cualquier pecador que se arrepiente de corazón delante de Dios. El concepto clave aquí es el gozo y alegría por un redimido. Alguno podría pensar, entonces la parábola de Jesús dice que hacen gozo los ángeles por el pecador que se arrepiente y nunca hicieron gozo por 99 justos. ¿Acaso esos 99 justificados no se hizo fiesta por ellos? Jesús no está diciendo que estas personas hayan sido justificadas, sino que se creen que están justificadas. Lo que está diciendo Jesús no es que no haya una celebración por cada pecador que se arrepiente, sino que de estas personas, solo una, la oveja perdida, fue aquella que se arrepintió sinceramente. Es decir, que hay gozo en los cielos por un justificado que se ha arrepentido porque sabe que solo Dios puede salvarlo, pero que no hay ningún gozo en los cielos por personas aquí en la tierra que creen que pueden salvarse a ellos mismos, que son buenos y que en el fondo no tienen necesidad de Dios, por mucho que tengan a Dios en la boca todo el día. Con estos argumentos claros en las dos primeras parábolas introductorias, ahora Jesús lanza una parábola mucho más larga, la parábola del hijo pródigo, donde hay muchos más detalles que nos hablan de la misma verdad y principio del reino de los cielos. Vamos a la lectura de la parábola. Lucas 15, del 11 al 31. Vamos allá. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. ¿Se dan cuenta que hasta este punto la historia es más larga, pero tiene el mismo principio que las otras dos? Es el mismo principio, pero ahora Jesús sigue, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Mas era qué? ¿Posible? No, necesario. Hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a la interpretación de la parábola. Escucha atentamente todo lo que le voy a decir en cada sección de esta parábola magistral de Jesús. Primera sección. También dijo: un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Notan una vez más el también de Lucas? ¿Notan cómo Lucas está dando continuidad a la historia? Cómo el evangelista nos sitúa, da la primera parábola, da la segunda parábola y también da la tercera parábola, que parece que Jesús quiere cerrar todo lo que ha dicho anteriormente. Bien, como les dije, esta parábola se debería titular, lo más natural es los 2 hijos, porque comienza: un hombre tenía 2 hijos. No hay más hijos, solo 2, el mayor y el menor. Si hay un mayor, tiene que haber un menor, si hay 2, ¿verdad? No hay de medio, el mayor y el menor, 2 hijos. Segunda sección. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a ambos. Esta historia es tremenda. Era habitual en la antigüedad, también hoy en día, que los padres, sobre todo aquellos que tienen mucho dinero o propiedades, den algún tipo de regalo o don a sus hijos porque quieren. Son sus hijos y les dan dinero, les regalan un coche, les regalan una propiedad porque tienen mucho y de forma altruista, natural, por ser sus hijos, les regalan cosas. No debiéramos ignorar que en la época antigua no hacían esto. De hecho, así se hacía también en los judíos. Fíjense lo que hace Abraham con el resto de sus hijos que no son Isaac. Génesis 25:6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham, ¿qué? Dones, regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y la tierra oriental. Era una costumbre desde la antigüedad que los padres con muchas cosas o muchas propiedades y bienes dieran a sus hijos porque ellos querían. Ahora, el hijo menor no está diciendo: estoy pensando en independizarme, papá, dame algo para que yo comience mi vida independiente, me monte un negocio o me alquile una casa. No está diciendo: de lo mucho que tienes, dame algo para yo iniciar mi vida independiente. No. Lo que está diciendo, pidiendo el hijo menor es: quiero independizarme, reparte la herencia, reparte tus bienes en vida para que yo los disfrute ya. Yo no quiero esperar a que tú te mueras para heredar, yo quiero recibir lo que es tuyo ahora. Eso es lo que está diciendo el hijo menor. La escena es tremenda para este padre, ¿verdad? Porque no solamente el hijo menor está diciendo que ya no quiere ir bajo su cobijo o bajo su autoridad, ni bajo la casa de su padre, sino que además le está diciendo que reparta su herencia en vida y que lo haga ya. Ahora, ¿cómo era el reparto entre herederos de una misma herencia? Porque si tiene que repartir, tenemos que saber cómo se repartía en aquella época. Tenemos un texto en Deuteronomio 21, 15 al 17 que nos explica, delante de la ley judía, cómo se hacía un reparto entre herederos. Este además es un caso muy particular que se extiende a todos los casos cuando había varios hijos. Dice: si un hombre tuviere 2 mujeres, no dice que las deba tener, si las tuviese, la una amada y la otra ¿qué? Está poniendo el ejemplo del patriarca Jacob, que amaba a Raquel pero a Lea no tanto, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, las 2 tienen hijos, y el hijo primogénito, el primer hijo, fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es ¿qué? El primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Dios preserva incluso en casos excepcionales cómo se debería repartir la herencia de forma legítima. Y esto es una suma muy sencilla. Si dice que al primogénito siempre se le da el doble que a los demás, y son 2 hijos, si al hijo pequeño se le dio 1, al hijo mayor se le dio 2. Así es como es el reparto en este caso, porque solamente hay 2 hijos. Bien,
Siendo así, sabemos por lo tanto que ese día el hermano mayor, sin haber pedido nada, recibió el doble que el hermano menor. Ahora, sabemos cómo se hacía el reparto de la herencia entre varios hijos, pero ¿cómo se hace en vida? Porque siempre esperamos a un testamento que acredite lo que se reparte. Vale, sabemos que el hermano mayor se llevaba 2, el hermano menor 1, pero ¿cómo se hacía esto en vida? ¿Cómo era posible que alguien diera su heredad en vida? Bien, debemos entender aquí que lo que está pidiendo el hijo menor es ni más ni menos que el padre comience a valorar económicamente todo su dinero y todas sus propiedades para repartirle la parte que le corresponde ya. Esto implica, por lo tanto, muy probablemente, que este hombre, si tuviera varias propiedades y dinero, tenía que haber vendido parte de ellas para darle en efectivo a su hijo menor. Porque su hijo menor no está pidiendo la casa, está pidiendo dinero en metálico. Por lo tanto, si tengo 3 campos, 2 son del hijo mayor y 1 del hijo menor, y el hijo menor no quiere el campo, tengo que vender el campo y darle el dinero al hijo menor. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Ahora, el padre le reparte la herencia a los 2 hijos. ¿Cómo es posible que en la historia el padre siga estando en la casa y siga teniendo autoridad sobre la casa? ¿Nunca se han preguntado esto? Yo le respondo. Porque se debe entender que el hijo menor hizo derecho de la propiedad de la herencia en efectivo en el momento, pero el hijo mayor no. El hijo mayor se ha garantizado que cuando el padre se muera, todo lo que queda es de él, porque al hijo menor ya se le ha dado en efectivo. ¿Se entiende? Esto es un poco de herencia, pero es importante. Recuerden, el hijo menor pide el dinero, se lo dan al momento, el padre vende lo que haga falta. El hijo mayor dice, ok, yo no reclamo mi herencia ahora porque tengo la garantía de que cuando tú mueras, todo es mío. Bien, ahora, no sabemos por qué este padre cede ante la petición de su hijo menor, pero sabemos que cede ante dicha petición. Por eso ahora podemos entender un poquito mejor que el hijo menor se vaya con dinero y que el hijo mayor se quede a la casa bajo la autoridad de su padre porque todavía no ha reclamado la herencia como tal. Tercera sección. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. Esto parece lo más lógico, ¿verdad? El hijo menor no ha pedido el dinero para mirarlo en su habitación y contarlo. Tiene planes y sus planes son ni más ni menos que irse lo más lejos posible de su padre, de la influencia de su padre. Este chico quiere hacer vida propia e independizarse de su padre. Tal es su deseo de estar lejos de él que dice que se va a una provincia apartada, lejana, a lo más lejos posible. Este hijo menor quiere conocer mundo, quiere probar, degustar y vivir todo aquello que su padre no le había enseñado o permitido. Quiere ver otras culturas, quiere conocer otros dioses, quiere vivir experiencias. El precio de esta vida de desenfreno es que en poco tiempo malgastó, derrochó, desaprovechó sus bienes. Es decir, este joven quería comerse al mundo, pero el mundo se comió a este joven. Noten el detalle. El joven lo junta todo para derrocharlo todo. El joven junta hasta el último centavo que su padre le había dado para ir y derrochar hasta el último centavo que su padre le había dado. La conclusión es que este joven es un necio. Cuarta sección. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pese a comenzar a malgastar su dinero, el joven no es consciente de su maldad ni de su error. Él sigue gastando como si nunca fuese a faltarle, hasta que ya no le queda nada y ya no tiene nada que gastar. En este estado, en este momento, ya sin blanca, viene un hambre a la zona justo en aquella provincia. ¿Qué notan aquí, hermanos? Una vez más, la soberanía y providencia de Dios. Porque algunos consideran, por error, hoy en día, que una cuenta bancaria llena les haría acercarse más a Dios. Recuerden lo que Jesús dijo del joven rico. Pero queda demostrado bíblicamente cómo un estado de bancarrota absoluta y un hambre terrible van a acercar a Dios a este chico. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Quinta sección.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llevar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El joven sigue obstinado en sus planes. No piensa en volver, no tiene nada, pero su primer plan, ¿qué es? Trabajar para ganarse la vida en esa provincia lejana. Ahora, esto implica para él quizá que el trabajo no sea muy digno o muy ético, pero él quiere sobrevivir a esta crisis. Recuerden que no es casualidad que aquí se diga que este chico está apacentando cerdos. El contexto es el pueblo judío. Hermanos, para un judío de la época, apacentar cerdos era una de las cosas más indignas y terribles que se podían hacer siendo judío. El cerdo era una comida prohibida en la ley levítica. No se podía comer. Era un animal inmundo e impuro. Por lo que este trabajo se debe entender aquí como ejemplo de Jesús, al mismo trabajo, por ejemplo, de un publicano que cobraba impuestos a sus hermanos judíos, como Mateo, o a María Magdalena, prostituta, que se prostituía con hombres. Un trabajo indigno para este chico. Había un dicho popular en aquella época de los judíos que decía que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. Para que ustedes entiendan un poco lo que ellos entendían delante de semejante oficio. La conclusión es que el estado de este joven no puede ser más deplorable. Un judío no podía comer cerdos, pero este joven llegó a desear comer lo que los cerdos que él no podía comer, comían. ¿Se dan cuenta? Sin duda la historia nos lleva a la realidad de que este chico ha tocado fondo y que no puede estar en peor estado. Es la bancarrota absoluta, ya no le queda ni dignidad. Sexta sección. Pero de repente, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Aquí se comienza a construir el arrepentimiento de este joven. Como les dije en una ocasión, el verdadero arrepentimiento en la vida de un ser humano implica las 3 palabras griegas que se utilizan para arrepentimiento. Cambio en mi manera de pensar hacia el pecado, metanoeo. Cambio en mi manera de sentir hacia el pecado, metamelomai. Cambio en mi manera de vivir hacia el pecado, metanoia. Como muchos dicen, el arrepentimiento es un giro de 180 grados en mi vida. Y sí, ese giro es un giro de 180 grados en mis pensamientos, en mis afectos y en mis acciones. Lo más importante del arrepentimiento de este joven es que entiende que el pecado no ha sido solamente contra su padre, sino principalmente contra Dios. Por eso dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Esté claro en este punto que este chico tiene un verdadero arrepentimiento. No puedo ver otra idea en la palabra que no sea un arrepentimiento verdadero, porque este chico hace todo lo que hace una persona verdaderamente arrepentida. Reconoce su condición y bancarrota espiritual. Se hace o se ve y se siente contristado en su alma, con pesar, pena y culpa por su pecado, y esto le hace y le lleva a levantarse e ir a su padre para pedir perdón y misericordia por su pecado. Verso o sección 7. Y cuando aún estaban lejos, este es el texto más formidable de la parábola. Cuando el chico estaba lejos, viniendo a casa de su padre, ¿lo vio quién? Su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Si recapitulamos la historia, ¿quién es este padre? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Cómo puede tener tanta misericordia? No importa cuán deteriorado esté su hijo, no importa cuán cambiado esté por su vida fuera de la casa, no importa cuán a cerdo huela su hijo, el padre sabe quién es su hijo, reconoce a lo lejos a su hijo, no tiene ninguna duda de quién es su hijo. Quizá por su forma de andar, quizá por su forma de moverse, reconoce a lo lejos en el horizonte: ese es mi hijo. Y cuando reconoce a su hijo, ¿qué hace? ¿Lo espera indiferente en casa, esperándole lleno de razón? Saca un garrote para echarlo de la casa, que es lo que se merece el chico.
Saca una calculadora para contar cuántos intereses le debe del dinero que malgastó. No. Corre hacia el hijo y tuvo misericordia. No tiene por qué tenerla. No tiene por qué hacerlo. La lógica nos dice que debería hacer lo contrario, pero es misericordioso. Este padre es un padre demasiado bueno para su hijo, me temo. El padre aquí no trata a su hijo con la justicia esperada por lo que ha hecho. Tampoco lo trata con injusticia, eso jamás. El padre lo que hace es tratar a su hijo con misericordia. Misericordia. Octava sección. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué tengo la certeza de que este chico tiene un arrepentimiento verdadero? Porque cualquier falso arrepentimiento, cualquier falso perdón, al ver la reacción de su padre, hubiera pensado que ya está todo bien, que no es necesario que pida perdón, que ya ha sido perdonado sin más y que no necesita humillarse. Ese es el falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no ocurre así. El falso arrepentimiento dice: bueno, ya está, ¿no? Es decir, era suficiente con hacer acto de presencia, ¿no? Quizá no había hecho tan mal como pareciera, ¿no? Fíjate cómo reacciona mi padre. Quizá después de tanto tiempo es que me echaba en falta y ahora al volver yo he hecho bien, ¿no? Quizá es que desde que no estoy en la casa las cosas van peor sin mí, ¿no? El falso arrepentimiento nunca asume su responsabilidad. Sigue pensando que los otros lo han hecho mal y que al final, en última instancia, lo que importa es llegar a una tregua. Bueno, todos somos malos, tú también, yo también, una tregua. Yo reconozco lo justo y necesario para que la cosa se quede tranquila y todo vaya bien. El hijo menor vino a pedir perdón. Y aunque el padre parece haberlo perdonado, con solo mirarlo, aunque la reconciliación parece evidente por parte del padre, para el hijo no es suficiente. Para el verdadero arrepentido no es suficiente. No es suficiente con recibir gracia y misericordia sin más de Dios. Es necesario reconocer que no la merecemos. Es necesario reconocer que no nos la hemos ganado, que no es por ningún mérito personal, que no somos dignos. Escúchame bien. Nunca conocerás a Dios hasta que no reconozcas su gracia. Nunca podremos tener un verdadero encuentro con Cristo, experimentar, vivir, saborear y degustar la gracia, el amor y la misericordia de Dios hasta que no reconozcamos que no la merecemos, que no hemos hecho nada para merecerla, que no hemos hecho nada para obtenerla, que no hemos aportado nada para ganarla, que no somos dignos de ella. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, pero David, el chico se hizo algo, volvió a la casa, ¿no? Sí podríamos decir que hizo algo de mérito, ¿no? Hizo algo noble. Todo aquel que sabe lo mucho que ha hecho contra Dios, jamás contará a su favor lo que otros vean que él hace para Dios. Repito, todo aquel que sabe lo mucho que ha hecho contra Dios, jamás contará a su favor lo que otros vean o lo que él mismo piense que hace para Dios, porque sabe que ha sido recibido en la casa por pura gracia y misericordia. Y que aún las obras que hace para Dios, Dios mismo las preparó de antemano para que anduviesen ellas. Méritos, ninguno. Gracia, toda. Novena sección. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle,
y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios mío, aquí se constata no solamente la misericordia del Padre, sino la gracia del Padre. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Repito, misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Su castigo, su juicio y su ira. Gracia es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Su perdón, su favor, su salvación. Misericordia y gracia del Padre. El Padre muestra su misericordia para con su hijo menor, porque no lo recibe con reproches, ni con castigo, ni con indiferencia. No le da lo que se merece. El Padre muestra su gracia para con su Hijo, porque le da vestiduras nuevas, anillo en su mano, nuevo calzado, mata al becerro gordo y hace fiesta. Le da lo que no se merece. Cuando el Padre muestra de su gracia y misericordia, ¿qué ocurre? Hay gozo y alegría en la casa. La alegría, el gozo, el regocijo llenan e inundan la casa. ¿Les suena de algo? ¿Les suenan las dos primeras parábolas? ¿Ven el cierre más profundo pero la misma verdad? Bien. Hasta aquí, hasta este punto Jesús ha desarrollado, primero, cómo es que la oveja o la moneda se pierde, cómo es que el hijo se va de la casa, y segundo, cómo es que la oveja y la moneda es encontrada, cómo es que el hijo vuelve a la casa. Esta historia nos da mucha más información y detalles del mismo principio del reino de los cielos. Pero es que resulta que el texto no termina aquí. Jesús quiere explicar algo más. Llegamos a la moraleja de la historia, porque por primera vez en esta parábola hace aparición el hermano mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hijo mayor ve alboroto en la casa, ve multitudes cerca de Jesús, ve que algo está pasando. No es habitual, la vida en la casa es muy tranquila, pero de repente hay fiesta, celebración y júbilo. ¿Qué está pasando aquí? Ahora el hermano mayor se informa debidamente por medio de un siervo qué es lo que está pasando. ¿Cómo esperan ustedes que reaccione el hermano mayor? Noten el detalle que el siervo le dice: tu hermano ha venido, no el hijo de tu padre. Le está diciendo: sangre de tu sangre ha venido a la casa. Le cuento un dato curioso, un dato interesante para que usted lo sepa. Por estadística, la carga genética de un hijo para con sus padres es del 50%, que es exactamente la misma que tenemos para con un hermano. Es decir, se tiene el mismo vínculo genético con un padre que con un hermano. Curioso, ¿verdad? Sección 11. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuáles son los argumentos de este hermano mayor para no querer entrar en la casa y gozarse de que su hermano haya vuelto? Da 3 argumentos. Primero, el hijo mayor argumenta que ha trabajado toda su vida como un esclavo para su padre. La palabra utilizada aquí es la misma que para esclavo, doulos. Segundo, el hijo mayor argumenta que él jamás ha desobedecido ninguna orden o ley de su padre en la casa ni ninguna norma. Tercero, el hijo mayor recrimina al padre que su padre nunca haya dado ningún regalo o detalle a él como hijo mayor. Todos estos argumentos y cada uno de ellos son mentiras del hijo mayor. Primero, el hijo mayor podría haberse ido de la casa como el hijo menor. Si el padre lo permitió al hijo menor, ¿por qué no lo hubiera permitido al hijo mayor?
Si este joven decide servir a su padre, es de forma voluntaria y porque entiende que es bueno, le beneficia personalmente, nadie le obligó. Segundo, el hijo mayor sí ha desobedecido a su padre porque no quiere entrar a la casa y su padre le está rogando que entre a la casa y él dice que no. En el momento que empieza a argumentar que no quiere entrar a la casa, está demostrando que ya ha desobedecido a su padre. Tercer argumento. El hijo mayor había recibido la doble porción por ser primogénito de la herencia de su padre. ¿Cómo puede decir que nunca recibió nada de su padre? Noten además el agravio comparativo. A mí, a él. Y noten además el detalle de este hermano mayor diciendo, este tu hijo, no este mi hermano. ¿Se dan cuenta? Me temo que este hermano mayor, fuera de la casa, por primera vez tiene que afrontar la realidad de la gracia de su padre y de cómo su padre es misericordioso e imparte gracia a sus hijos. Y para este hermano mayor, que creía hacer todo bien y que era muy bueno por lo que hacía y muy obediente, la gracia de su padre es detestable. La idea de que su padre tenga misericordia y gracia para con sus hijos y que no busque ni premie los méritos supuestos de sus hijos, no cumple con la idea de este hijo mayor que tenía de su padre. Por eso se queda fuera. Sección 12. Él entonces, el padre, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se dan cuenta cómo todas las cosas que había en la casa eran del hijo mayor? Que él ya había heredado, simplemente esperaba que el padre muriese para heredarlo todo. Por eso el padre le dice, todas mis cosas son tuyas, porque si el resto las dio a su hermano menor, lo que quedaba era el hermano mayor. Pero era necesario, dice el padre, regocijarnos. ¿Qué era? No dice era posible o sería interesante, dice era obligatorio, era necesario. No había otra opción que regocijarse por tu hermano. Escúcheme bien, si un muerto vive, si un perdido es hallado, es necesario regocijarse, alabar y honrar a Dios por su gracia y misericordia, por su obra, por su piedad, por su amor. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no regocijarse? ¿Cómo no alabar y adorar a Dios que ha decidido trasladar a una persona, un alma, de las tinieblas a su luz admirable? No hay otra opción, no hay otra posibilidad en el reino de los cielos. Precisamente por eso, esta parábola llega como una confrontación legítima delante de estos religiosos. La parábola se resume en esta interpretación. Primero, el Padre es Dios. Segundo, los hijos son el pueblo de Israel y los judíos de aquella época. Tercero, dentro del pueblo judío se había hecho una división de los propios judíos. Los religiosos, los pecadores. Los dignos del padre Abraham, los indignos. Los justos por sus obras, los impíos por sus obras. Los que saben y guardan la ley, los que ignoran y viven lejos de la ley. El hermano mayor, el hermano menor. Cuarto, los pecadores estaban desahuciados por sus hermanos mayores. Sin embargo, Dios muestra su misericordia cuando Cristo les anuncia el Evangelio, sana sus enfermedades, libera sus ataduras y empieza a haber celebración del reino de los cielos porque los pecadores se están arrepintiendo. No merecían nada. Ellos saben que no merecían nada, pero por pura gracia el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quinto, los religiosos, el hermano mayor, consideraban que nunca habían salido de la casa del Padre, que nunca habían desobedecido a Dios, que ellos eran herederos legítimos por sus obras, por sus virtudes y por su vida consagrada a Dios en sus propios esfuerzos. Sexto, sin embargo, en la historia, al hermano mayor se le sitúa fuera de la casa, porque no quiere ni siquiera entrar en ella. Séptimo, la historia comienza con el hijo menor abandonando la casa y el hijo mayor quedándose en ella. Y termina con el hijo menor entrando en la casa y el hijo mayor fuera de ella. Octavo, el padre sale a recibir a los dos hijos.
pero solo uno de ellos se queda dentro de la casa. La conclusión de Jesús es demoledora. Decís que sois justos, decís que sois el hijo mayor, que conocéis a vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, la muestra de que no conocéis a vuestro Padre ni participáis de su gracia es que, en lugar de estar gozándoos de que Cristo esté salvando pecadores, de que Mateo no cobre más impuestos, de que María de Magdala no siga prostituyéndose, en lugar de eso estáis rabiando de envidia y de celos. Fuera de la casa, fuera del regocijo y de la alegría, estáis enfadados, amargados y murmurando, indignados de lo bueno que es Dios. Ese es el argumento de esta parábola. Jesús está diciendo: hasta que no reconozcáis que es por gracia y no por obras, no tenéis ni parte ni suerte en el reino de los cielos. Y hermano, si es por gracia, el Padre da de su gracia a quien Él quiere, no a quien a mí me parezca o a mí me parezca bien. No es por nuestros méritos, no es por nuestras elecciones pasadas, presentes o futuros, es por gracia. De hecho, si fuésemos salvos por obras, si algo nosotros aportásemos a la salvación de Dios, si hubiese virtud en nosotros mismos o alguna elección particular fenomenal y formidable, entonces ¿por qué reclamamos la gracia de Dios? ¿Por qué pedimos cooperar con ella? Si yo me salvo yo, ¿no? Si yo soy capaz de salvarme, lo haría por mí mismo. ¿Por qué pido a Dios gracia si no me hace falta su gracia? ¿Se dan cuenta del error? ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está apuntalando contra estos religiosos? Esta parábola es sin duda una de las parábolas más duras, confrontativas y profundas de Jesucristo en los Evangelios. Y a la vez es la más preciosa, una de las más preciosas, porque nos recuerda a todos que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo no espero que tú seas capaz de salvarte. Yo no espero salvarme a mí mismo. Yo confío en la gracia de Dios. Aplicación de la parábola. Vamos a aplicarla a nuestra vida hoy. Si veo a un pecador salvado por Cristo y no me gozo de ver cómo Dios ha derramado su gracia y misericordia para con él, entonces debería comenzar a dudar de que yo haya nacido de nuevo. Porque si ahora el pecador es hijo de Dios, pero yo no lo considero hermano, el único motivo es que yo no sea hermano de él y por lo tanto tengo un problema yo, me parece, no él. ¿Qué es lo que Jesús está expresando a los fariseos? Primera de Juan 3, 11 al 16. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4, 7 al 11, capítulo siguiente. Amados, otra vez, ¿qué? Amémonos unos a otros, porque el amor es de todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No tendría tiempo de tomar todos los textos que hablan acerca de la convivencia y el amor fraternal, pero sí le pongo algunos rangos para que usted entienda. La Biblia es tan específica con respecto al amor entre hermanos que nos habla de hasta entregar la vida por ellos, primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, hasta la exhortación entre hermanos cuando alguien se está desviando del camino del Señor. Hebreos 13, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que te puedo decir esta mañana, a forma de resumen, es que en este mundo tan individualista y tan egoísta en el que vivimos, la Iglesia de Jesucristo puede y debe marcar una diferencia notable en cómo nos comportamos los unos con los otros. El mayor testimonio y distintivo de los verdaderos creyentes, según palabras de Jesús, no son iglesias con mucha gente, no son conciertos de música fantásticos con música muy buena, no es la obra social ni las misiones, no son las conferencias de grandes predicadores, no son los milagros ni señales. El mayor testimonio y distintivo de la Iglesia de Jesucristo es Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais señales y milagros. No. Si tuvierais un gran predicador, si hicierais buena música, si tuvierais una macroiglesia, si hicierais obra social. No. Si tuvierais, ¿qué? Amor los unos con los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios entre los creyentes es el mayor distintivo y testimonio que podemos tener hacia afuera. ¿Por qué conocerán que somos discípulos, hijos de Dios, aquellos que no creen, cuando nos vean amarnos unos a otros? Bueno, porque también hay iglesias falsas muy grandes y muy bonitas, y también religiones falsas. Porque también el mundo hace grandes conciertos y la gente llora, ríe y se emociona en esos conciertos. Porque también muchos hacen obra social y también hacen misiones para conseguir adeptos o para lavar su conciencia. Porque los sabios y entendidos de esta época y cualquier época también hacen conferencias maravillosas acerca de sus virtudes y filosofías. Porque también hay falsas señales y falsos milagros dichos en la propia Biblia que servirán para confundir a muchos. Pero lo que no se puede hacer, lo que es imposible, lo que no se puede fabricar es el amor verdadero de Dios en nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Se querrá imitar, se querrá fingir, se querrá aparentar, pero no sale bien. El amor de Dios es el distintivo mayúsculo de los creyentes e hijos de Dios porque no es suyo. Porque el amor verdadero de Dios solo puede darse a otros cuando primeramente lo he recibido. Porque no puedo darte un amor que no he recibido. El amor de Dios no lo podemos fabricar en nuestro propio corazón. Los seres humanos podemos fabricar ídolos, inventar filosofías, podemos fabricar todo tipo de cosas, pero no podemos fabricar en nuestro propio corazón el amor verdadero de Dios. Nos tiene que ser dado. Y para poder darlo a otros, primero tengo que, ¿qué? Recibirlo. Creo que al igual que es urgente e importante en este tiempo recuperar la ortodoxia y el conocimiento del Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, es igual de importante y urgente que recuperemos el vínculo fraternal que ha caracterizado siempre a la Iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios. Debemos reaprender en este tiempo lo que significa dolerse con los que se duelen y gozarse con los que se gozan. Ser cuerpo, estar unidos, estar coordinados, ser iglesia, ser uno en Cristo. Fíjese lo que oró Jesús, Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos. Se refiere a sus discípulos. Dice, no ruego o pido solamente por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, usted y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y me temo, y se lo digo con toda certeza, que para llegar a este nivel de unidad y de fraternidad no es suficiente con asistir un domingo a la semana a un culto dominical en una iglesia local. Me temo que no es suficiente con conocer el 5% de los nombres de las personas a las que veo habitualmente en una iglesia. Me temo que no.
Para ser iglesia hay que ser oveja. Y una oveja quiere pasar tiempo con su pastor, Cristo, y con las otras ovejas, la iglesia. Para pasar tiempo con su pastor y las ovejas, hay que dejar de pasar tanto tiempo con otras cosas. Todo no se puede, hermanos. La vida es una, el tiempo es uno, todo no se puede. Dios nos llama y nos exhorta a la unidad en Cristo. Y para que usted y yo seamos uno en Cristo, requiere tiempo. No es casualidad que la primera iglesia creciera tan pronto y con tanta fuerza y tanto poder del Espíritu Santo, porque esa gente literalmente vivían todos los días juntos. De hecho, les digo más, tenían una única economía común. No le digo llegar a tanto a lo mejor, pero sí debemos comenzar a entender que lo que a usted le pasa, a mí me importa y me afecta, que lo que a mí me pasa a usted le importa y le afecta. Ser cuerpo, ser uno. Y para eso, hermanos, requiere tiempo. Requiere tiempo juntos, unidos. Requiere ser iglesia, requiere ser ovejas, requiere ser cuerpo de Cristo. Para poder ser oveja, debo reconocer la gracia de Dios. Mira, yo te cuento mi testimonio. Yo soy un niño de iglesia que siempre he entendido que de alguna manera, sí, Dios era muy bueno conmigo, no podía negarlo. Hijo de pastores, educado, bien, una vida, un mimado y caprichoso. Siempre entendí que de alguna manera yo no me salvaba por mí, pero sí hacía cosas para Dios. No, sí aportaba de alguna manera, ¿verdad? Sí sumaba. Sí yo al final, bueno, fíjate, mira mi vida, bueno, yo hago cosas, yo sirvo en la iglesia. Yo he aprendido un instrumento solo, nadie me enseñó, yo, el yo, ¿no? Yo hago algo para Dios. Hasta que un día Dios me llevó a la realidad de su gracia. Cuando decimos que somos salvos por la gracia de Dios, es el reconocimiento de que no hay ni una sola palabra, ni una sola acción, ni un solo acto justo delante de mis ojos y de mi conciencia que sea digno o válido delante de Dios para salvarme. Lo que te estoy diciendo es que hasta que yo no entiendo que soy salvo por gracia, no puedo entender el Evangelio. Porque seguiré pensando todos los días de mi vida que estoy aportando algo para que de alguna manera me presente delante de Dios diciendo, bueno, yo también hice esto. Pero no podemos entender esto bíblicamente, porque no existe en la Biblia. Lo único que existe en la Biblia es la realidad de que por mucho que ponga todas mis obras juntas y buenas acciones para Dios y para los hombres, todas y cada una de ellas serán trapo de inmundicia delante de Dios, y que la lista en mi contra es tan grande, tan alta y tan evidente que nada podría yo poner allí delante, más que mi propia vergüenza. Por eso no nos presentamos delante de Dios por nuestras propias obras, conocimientos, sabiduría, intelecto, virtudes. El único salvoconducto delante del juicio de Dios es Cristo, la gracia de Dios, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no en mí ni en ti. Cuando entiendes la gracia de Dios, cada día de tu vida va a ser un festival de regocijo. Porque yo no vivo aquí para impresionarle a usted. Yo no vengo aquí para impresionar a Dios. Yo vivo por gracia. Usted está aquí por gracia. No se da cuenta. Quitémonos de la cabeza cualquier idea o doctrina o énfasis que eleve algún mérito en nosotros, porque no lo hay, hombre. Y a pesar de que no haya ningún mérito en usted y en mí, Dios nos salvó igual. ¿Se da cuenta de la gracia? ¿Cómo no vivir todos los días de mi vida agradecido, gozoso, contento?
de que Dios derramó su gracia para conmigo. Me podrá venir la enfermedad, podrá venir la muerte a mi hogar, podrá venir la crisis económica, pero lo que no podrá venir a mí es la queja o la duda de que Dios me ha salvado por su pura gracia y misericordia. Y si estoy en Cristo, aunque el mismo infierno se levantase delante de mí, Cristo ya pagó. La muerte ya fue derrotada. Yo no pienso en el ahora, pienso en mi eternidad con Cristo. Y el ahora me parece insignificante. Por eso podemos adorar a Dios, no solamente cuando las cosas van bien, sino también y a pesar de que las cosas vayan mal. Súmese a esa cárcel, azotados y apaleados con Pablo y Silas, y regocíjese en el Señor en esta mañana. No sé si estás sano o enfermo, no sé si tu economía es buena o mala, no sé si la muerte ha llegado a tu hogar o no. Lo que te puedo decir es que donde abundó el pecado, y si sobreabundó la gracia, ¿qué le tengo que aportar yo? Nada. Salvos por gracia, salvos por misericordia, salvos porque Dios es bueno y no nos dio lo que nos merecíamos y nos dio lo que no nos merecíamos. Ponte de pie en esta mañana.